vamos a continuar para esta clase o esta conexión. Vamos a abordar una temática que la clase anterior quedó no concluida, y quiero ahora ya determinar los conceptos y su aplicación en la vida cotidiana de esta temática, ¿no? El tema que vamos a abordar es función cuadrática. Ya lo habíamos mencionado, la función cuadrática viene definida, o su forma escrita es ax cuadrado más bx más c igual 0. Sí pido a los jóvenes que puedan silenciar los micrófonos, por favor. Gracias. Listo. Continuamos entonces, ¿no? Tenemos la función cuadrática. Ustedes pueden darse cuenta ahí. Bueno, aquí vemos una imagen en la cual está el arco iris. ¿Sí? El arco iris tiene la forma, en este caso, de una parábola, ¿sí? Que es la imagen que describe una función cuadrática, ¿no? Eso lo vemos ya en la naturaleza. En matemática, una función cuadrática o función de segundo grado es una función polinómica definida como, ya lo hemos mencionado, en este caso y es igual a x cuadrado más bx más c. Lo habíamos mencionado en la clase anterior, que identificamos una función cuadrática que el valor mayor o el grado mayor de la variable independiente tiene grado 2, ¿no? En este caso, la x tiene grado 2, ¿sí? Su gráfica es una parábola y vamos a ver algunos ejemplos que cumplen ese modelo. Por ejemplo, en natación, cuando nos sumergimos, llegamos a un punto mínimo, por decirlo así, hablando ya en términos matemáticos, y se vuelve a salir, ¿no? Hay un lanzamiento, se vuelve a salir. Esa trayectoria en la cual lo hacemos en el agua se dibuja una parábola, ¿no? Entonces, esa parábola es llevada ya en términos matemáticos, es una función cuadrática. Cuando nosotros lanzamos un balón o pateamos un balón, puede ser, ¿no? Hacia arriba o yo lo sé decir como un tipo comba. Esto lo utilizamos mucho en términos futbolísticos, o chanfle también se le conoce, ¿no? También se dibuja una parábola, ¿no? En este caso, para que sea una función, dependiendo del plano, si tomamos como referencia el campo de juego o la tierra, por decirlo así, estamos definiendo que la parábola es una función en este caso, ¿no? Ya, listo. En el básquet también, cuando hacemos un lanzamiento, también dejamos claro que hay una parábola, ¿sí? Se dibuja una parábola, llega a un punto máximo y va a ir justo donde queremos encestar el balón, ¿no? Cuando se lanza o hay un lanzamiento de proyectiles, también de la misma manera, e inclusive este tema de las funciones cuadráticas se utiliza mucho en el cálculo o en el tema en el tema militar, ¿no? Para hacer los cálculos donde deben caer los proyectiles, ¿sí? Sin lugar a dudas, nosotros en nuestra vida cotidiana hemos trabajado, hemos hecho cálculos. Por ejemplo, aquellos que les gusta jugar básquetbol hacen su cálculo y en función de ese cálculo determinan dónde o que pueda encestar el balón, ¿no? Entonces, empíricamente hacemos los cálculos, no con un cuaderno, pero sí nosotros ubicamos la fuerza, la dirección, la altura, para que ese balón se enceste, hablando en el básquetbol. En lo que tiene que ver al fútbol, también suele ocurrir el cálculo, aunque lo hacemos nosotros de forma empírica, pero lo realizamos.
Ya en otros temas, ¿no? Hemos visto también que hay parábolas en movimiento de aguas danzantes. Esto no sé si te lo han observado. En algunas partes del mundo hay este tipo de situaciones. Un momentito, por favor. Listo, vamos a continuar. Estábamos en este tema, ¿no? De las figuras donde podemos observar nosotros una parábola, ¿no? En aguas danzantes, ya lo habíamos mencionado. En construcciones, hay construcciones muy famosas, como esta de Sydney. También hay construcciones, de pronto ustedes pueden o pudieron o han visitado aquí en el Carmen un skate park o un parque de bicicletas. Hay ahí unas rampas que tienen una forma también de parábola. En física también hay justamente se le dedica una sección al estudio del movimiento parabólico, ¿no? Ya esto no sé si ya tuvieron que haberlo visto, el tema en física del movimiento parabólico. Entonces hay una relación directa con lo que vemos también en matemática, ¿no? Listo, ¿no? Observa que para la función y igual a x cuadrado se cumple que f menos x igual a fx. Por cumplirse lo antes dicho, podemos afirmar que una función que es una función par, ya que para todo elemento del dominio se verifica lo anterior, es decir, para cada elemento del dominio hay un valor o un valor en el recorrido. Algunos elementos que cumple la función cuadrática, ¿no? Esto hay que tener muy en cuenta, ¿no? Muy en cuenta, perdón. Hay un eje de simetría. Hay un eje de simetría, ¿sí? El eje de simetría es que divide a esta parábola en dos partes, se llama eje de simetría. Las raíces en el caso de la función cuadrática son las intersecciones que hay en el punto, en el eje de las x, ¿no? Esa es la raíz. Ordenada del origen, ¿sí? La intersección que hay con el eje de las y. Y hay un vértice, el punto, este puede ser el punto máximo o punto mínimo. Máximo cuando se encuentra hacia arriba y mínimo cuando se encuentra en la parte de abajo, ¿no? Y eso lo debemos de ver un poco más adelante. Bueno, hay concavidad y convexividad, ¿no? Eso también hay que dejarlo claro. Continuamos. Toda parábola es una curva simétrica con respecto a una recta vertical llamada eje de simetría. El punto de intersección del eje de simetría con la parábola se llama vértice. Los puntos de intersección de la parábola con el eje X son las raíces o ceros de la función. Y el punto de intersección de la parábola con el eje Y se llama ordenada al origen. Ya lo que había mencionado anteriormente, ¿no? Esta recta que ustedes ven aquí se llama eje de simetría. Donde atraviese o por donde atraviese la parábola en el eje de las X, estos puntos se llaman raíz. Por donde atraviese al eje de las Y esa parábola o esa imagen es ordenada del origen. Y el punto máximo, puede decir hasta donde llegue la parábola, esto se llama vértice. Este vértice puede ser un vértice superior cuando esté en la parte de arriba e inferior en la parte de abajo. También se le conoce como punto máximo o puntos mínimos, ¿sí? La expresión dentro de la raíz cuadrada recibe el nombre de discriminante de la ecuación cuadrática y suele representarse por la letra D o bien con el símbolo delta, que es este, ¿no? Que es el discriminante. El discriminante determina la índole y la cantidad de raíz. Entonces, para observar si es que esa parábola atraviese al eje de las X. ¿Ya? Más aquí tenemos nosotros, tenemos algunas parábolas, lo que mencionábamos.
en este caso, una parábola con un discriminante que no tiene, bueno, que no hay discriminante, ya que esta no atraviesa esta imagen que está en la parte de arriba donde estoy señalando, no atraviesa el eje de las X, ¿sí? También se la conoce que no posee soluciones reales, ¿no? La de color azul, este es cuando sí tiene discriminante. Aquí es cuando la gráfica de esta función atraviesa el eje de las X en dos partes, ¿no? ¿Sí? Aquí se menciona de que tiene dos soluciones por tener o atravesarla en dos partes. Y la parte de abajo, la de color rojo, aquí se menciona que si hay discriminante, pero solo es una solución, y esa solución es el punto máximo o también puede ser el punto mínimo de una función, es decir, cuando solo lo toca a la función solo toca en un solo punto al eje X, ¿sí? Como ustedes pueden observar en esta imagen. Cuando grafiquemos una función, por ejemplo en este caso tenemos la función x cuadrado menos 2x menos 3. Aquí vamos a tener el eje de simetría, ya está hecho el cálculo, que es igual a 1. El vértice dice que se encuentra en 1, menos 4, el punto mínimo en este caso. Y las raíces de la función, las raíces, es decir, los puntos de intersección con respecto al eje de las X, se encuentra en 3 en el eje en X positivo y en menos 1 en el ámbito negativo, ¿no? Aquí están los puntos de intersección. Y la ordenada del origen, que se encuentra en 0, menos 3. Entonces miren, esto podemos nosotros solicitarle a ustedes en un eventual ejercicio, de que determine el eje de simetría, de que determine el vértice, las raíces de los ceros, o las raíces o ceros de la función, o la ordenada del origen. ¿Cómo lo conocemos eso? Graficándola, un punto es graficándola, y también hay la aplicación de fórmulas para encontrar estos valores, ¿sí? Esto lo dejamos claro. Ya en las próximas clases debemos de enviar actividades relacionadas a este tipo de funciones, es decir, les solicitaré que grafiquen, y después que grafiquen, ya en el formulario de Google, yo les de solicitar que, por ejemplo, ¿no? Que la función, hagamos un ejemplo de esta, ¿no? Que la función f de x igual a x cuadrado menos 2x menos 3 determine cuál es el vértice o cuáles son los puntos del vértice. Entonces, con su ejercicio, obviamente, ustedes ya resuelto, ustedes van a señalar la respuesta correcta. De la misma manera, puedo consultarles sobre el eje de simetría. Ahora, ustedes dirán, profe, ¿cómo encuentro el eje de simetría? Bueno, el eje de simetría en una función parabólica, o en este caso una función en una parábola, lo determino teniendo en cuenta, el valor en X del vértice. Si ustedes se dan cuenta aquí, el vértice dice que es 1, menos 4. Entonces el eje de simetría es el valor de X, que en este caso es 1, ¿sí? Ya. Las raíces o ceros de función ya lo habíamos repetido, lo habíamos dicho y lo volvemos a repetir, es la intersección que existe de la función con respecto al eje de las X. Y la ordenada del origen es aquella o en lugar donde atraviesa al eje de la Y esa función. En este caso, el punto donde se choca o interseca es 0, menos 3. Bueno, aquí tenemos otra función, otro ejemplo de función que tiene que ver con una función parabólica con puntos máximos, ¿no? Aquí tenemos que el eje de simetría es 2, ¿sí? Que el vértice es 2,2 y las raíces, en este caso,
señala que es 0,1 y 0,3, ¿sí? Entonces, ahí tenemos este otro ejemplo en función de estos elementos que estábamos viendo u observando de una función cuadrática, ¿no? Vuelvo y repito, se enviará el ejercicio en un momento dado y yo les solicitaré a ustedes que me señalen estos puntos, ¿no? Es decir, de la siguiente función, señale cuál es el eje de simetría. Ahora no vamos a enviar tarea porque no podemos utilizar por decirlo así, la pizarra virtual, por el detalle de que algunos la pueden observar, otros no. Ya en las próximas oportunidades vamos a utilizar otra plataforma, como lo decíamos, que nos presten las condiciones para utilizar esta pizarra virtual y ahí sí explicar un poco más o a profundidad estos temas. Tengo que aclarar a ustedes que ya observaron o trabajaron ya con estos contenidos en años anteriores. Solo estamos haciendo un recorderis que esto nos permitirá abordar ya en las siguientes semanas contenido referente al tercer año de bachillerato. Hasta aquí, no sé si hay dudas, preguntas, por favor, háganlas conocer. Háganlas conocer, por favor, alguna duda o inquietud. Consulten, por favor, consulten, pregunten, no tengan miedo. Listen, yo tengo una duda sobre el eje de simetría. Ya, digan. ¿Dónde se encuentra este en el plano? Ya. Vamos a proyectar otra vez. Ya, un momentito. Listo. Aquí podemos nosotros observar en esta imagen, ¿sí? El eje de simetría es de la línea de color verde y es aquella que se proyecta al eje de las X. Lo mencionábamos también que al obtener el vértice, en este caso 1, menos 4, de este vértice yo puedo determinar cuál es el eje de simetría. Y el eje de simetría es el valor que se asigna a X. Como ustedes pueden darse cuenta aquí, es 1X, ¿sí o no? Y el eje de simetría pasa por X1. ¿Por qué esto sucede? Obviamente el vértice es el punto máximo o mínimo de una función cuadrática, ¿sí? Entonces, ese punto divide a la función en dos partes, ¿sí? Entonces, el punto que se proyecta hacia el eje de las X es el valor del eje de simetría, ¿sí? Entonces usted preguntaba que en el plano dónde se encontraba el eje de simetría y yo le respondería a usted en estos momentos que se encuentra reflejado en el eje de las X con referencia al vértice. Es decir, el punto del vértice es 1, menos 4. En este ejemplo está aquí abajo, 1, menos 4. Y el eje de simetría es aquel que pasa por X1, tomando el valor de del eje de las X, ¿sí? No sé si de pronto quedó claro el tema. Puede repreguntar, no hay problema. Gracias, Listen, sí quedó claro. Para mí. Ya. Listo. De pronto hay otra duda, otra inquietud, por favor, háganla conocer. No tengan miedo. Estamos en constante aprendizaje, por favor, ¿sí? Me preocuparía que no pregunten, eso sí, me preocuparía. Bueno, parece que... Listen, claro. Yo quiero saber de las raíces o cero de la función. Ya, digan. ¿Cómo se grafican? Ya. Yo para graficar las raíces también puedo utilizar fórmulas, ¿sí? Puedo utilizar fórmulas para hacerlo. O a su vez, puedo determinar los valores de esas raíces, en este caso, es decir, cuando la grafico, valga la redundancia, son los valores que interseca
esta imagen con el eje de las X. Esas son las raíces. Sí, pero directamente yo también puedo calcular las raíces a través de una fórmula. Ya esto en la próxima clase le voy a dejar más claro este aspecto, cómo calcular las raíces directamente, ¿no? Pero haciendo una tabla de valores, la tabla de valores y grafico la función, determino que las raíces son aquellas que atraviesan la imagen por el eje de las X. En este caso, yo tendría, en este ejemplo muy concreto, tengo que una raíz es x menos 1, menos 1,0, es x1 menos 1, y la otra raíz sería x3. Estos valores de la raíz son la solución al problema, ¿no? Es decir, tiene dos soluciones este problema, ¿no? O este ejercicio, por decirlo así. ¿Otra pregunta? O si tienen inquietudes, por favor, háganlas conocer. Vuelvo y repito. Bueno, el día de hoy no va a quedar tarea, por decirlo así. Ya en la próxima clase vamos a hacer los ejercicios prácticos. Pido la debida disculpa, no podemos utilizar ahora para todos la tableta o la pizarra virtual, por la situación que se presenta con el inconveniente en algunos teléfonos celulares. Entonces ya para la próxima vamos a utilizar, esperamos, otra plataforma que nos preste las condiciones. Si es que hay algún inconveniente de utilizar, por ejemplo, Zoom, háganme conocer si tiene inconveniente esa plataforma. No sé, de pronto ustedes no lo tengan instalado en su teléfono o en su computadora, háganlo conocer para poder llegar a un acuerdo y hacer las clases por la plataforma que más nos convenga a todos, ¿sí? Bueno, si es que no hay mayor duda, mayor inquietud referente a esto, vuelvo y repito, lo que estamos haciendo es un repaso. Hemos venido haciendo algo bastante sencillo. Ya de a poco vamos entrando a temática relacionada a tercer año de bachillerato. El objetivo es tener claro estos conceptos de funciones, de cómo se trabajan con las funciones. Ya en lo posterior nosotros vamos a trabajar en el sentido de la temática de tercer año de bachillerato, que vamos a comenzar con funciones exponenciales, funciones logarítmicas, y ahí no vamos ya en lo que tiene que ver al tema de derivadas, al tema de límites. Ya vamos a trabajar bastante con esta temática, ¿no? Entonces, por ahora, como dicen por ahí, en el ardor popular estamos calentando motores de a poco, y esto lo hago como referencia. Cuando nosotros compramos un carro, no es que el primer día que lo compramos vamos a andar a 150 o a 200 kilómetros por hora, ¿no? El carro se va a fundir en la primera vez que lo utilice, ¿no? Por lo general se hace hay un aumento de velocidad, por decirlo así, en un vehículo de forma proporcional. Entonces, de la misma manera estamos comenzando con ustedes. Sabemos que el año anterior fue bastante complejo en el sentido de que no se recibieron clases de esta forma, o no vieron una consecutividad de clases así, pero estamos retomándolas de a poco, ¿sí? No es con esto de que estamos desperdiciando el tiempo, más bien estamos optimizándolo en el sentido de refrescar conocimientos que ustedes ya lo habían revisado. Entonces, esos mis estudiantes, yo agradezco a ustedes la oportunidad, también que ustedes se predispongan en estar aprendiendo, y animarles a seguir gustándonos las matemáticas. Cada vez vamos a ir mejorando la conectividad, y si hay alguna sugerencia por parte de ustedes que yo tenga que mejorar, bienvenida sea, para el bienestar de todos, ¿no? Estamos en constante aprendizaje. Yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden de mí también. Entonces, si hay recomendaciones, háganlas, no tengan miedo, no tengan temor. No les voy por decirlo así, a reprender, ¿no? Más bien voy a estar muy agradecido con ustedes, que me hacen ver qué errores tengo yo en función de las clases que estamos dando, ¿no? Entonces, si hay esas observaciones, bienvenidas sean, háganlo. De pronto aquí no lo quieren decir porque sienten vergüenza, pero de pronto si ustedes me escriben por mensaje de WhatsApp o algo por el estilo, bienvenidas sean esas observaciones, mis estimados estudiantes, ¿sí? Si no hay más, yo les agradezco a ustedes. Nos vemos la próxima semana. Me parece que va a ser el mismo horario. Vamos a tener el día miércoles con ustedes.
Hay un detalle, el día miércoles voy a estar con una actividad, vamos a ver si cambiamos un poquito el horario, ya lo notificaré a ustedes de forma oportuna. De antemano, agradecerles, desearles éxitos y bendiciones, sigámonos cuidando en unión de la familia y recuerden, los honestos somos más.